Ya sabes lo que dicen de trabajar en el espacio profundo. Es 90% aburrimiento, 9% papeleo y 1% terror puro y duro. Adivina en qué parte de mi día estaba resultando ser esto. Me llamo Sara Bass y soy lo que el Consejo Galáctico llama cortésmente una consultora xenobiológica. Lo que eso significa en realidad es que soy la persona a la que llaman cuando algo con demasiados dientes y pocos modales decide hacer el primer contacto. La aventura de hoy nos la trajo la estación de investigación Stellar Drift, que tenía tanto encanto como su nombre sugería. Jefe, vaya al hangar 3 ahora. La voz del capitán Krell crepitó en mi comunicador con toda la calidez de un agujero negro. El Ktari tenía exactamente 2 estados de ánimo: ligeramente molesto y preparándose para la guerra. Hoy, parecía estar en un punto intermedio. Me alejé a rastras de mi café matutino, que sabía como si alguien lo hubiera filtrado a través de un calcetín de gimnasio, y me abrí paso por los pasillos estériles de la estación. La deriva estelar era uno de esos puestos de investigación utilitarios que parecían diseñados por alguien que creía que el ambiente era una especie de enfermedad espacial. La plataforma de atraque 3 bullía de actividad cuando llegué. Bueno, bullicio podría ser generoso. Era más como un movimiento nervioso con un toque de pánico leve. El capitán Krell ya estaba de pie cerca de la esclusa de aire, con los antebrazos cruzados en lo que yo había aprendido que era su pose de ¿por qué me odia el universo? Junto a él saltaba el doctor Finn Brictuater, nuestro optimista residente y prueba viviente de que la selección natural a veces se toma un descanso para el café. Ah, Sara, qué momento tan oportuno. El entusiasmo de Brictuater podría alimentar una pequeña luna. Tenemos una situación fascinante aquí. Simplemente extraordinaria. Déjame adivinar, dije, sacando mi escáner del cinturón. Alguien encontró otra nave abandonada llena de algo que o nos matará a todos o nos pedirá que nos unamos a su estafa piramidal. Casi. El agua resplandecía como si acabara de resolver mecánica cuántica. Encontramos una nave Nexari abandonada. Pero aquí está lo interesante, no estaba vacía. Eso me llamó la atención. Los Nexari eran lo que surgía cuando tomabas una manada de lobos, los hacías de 2,4 metros de altura, les dabas pulgares oponibles y luego les enseñabas guerra avanzada. Eran los depredadores máximos de la espiral de Andrómeda, y no tenían ninguna paciencia con otras especies. Encontrar una nave Nexari abandonada era como encontrar una bomba de relojería con un arco. Define, no vacía, dije, aunque ya estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. La expresión del capitán Krell, de alguna manera, se volvió aún más sombría. 3 jóvenes, cachorros solos en una nave a la deriva con un soporte vital mínimo. Cachorros. Lo miré fijamente. Los Nari no abandonan a sus crías nunca. Literalmente va en contra de su programación biológica. Sí. Bueno, eso es lo que lo hace tan fascinante. El agua brillante prácticamente vibraba de curiosidad científica. Los registros de la nave están corruptos, pero lo que podemos distinguir sugiere que estos cachorros llevan semanas en el espacio, solos, vivos. Los miré de un lado a otro. Bien, entonces tenemos 3 crías de depredadores ápice flotando en el espacio como huérfanos cósmicos. Y de alguna manera, esto se convirtió en mi problema porque Krell dijo con el tono de quien explica la gravedad a un asteroide particularmente lento, eres nuestro xenobiólogo. Y porque el mando dice que no podemos ignorar a 3 cachorros moribundos, incluso si pertenecen a una especie que nos considera un poco menos evolucionados que su desayuno. Qué maravillosamente humanitario el mando, murmuré. Estoy seguro de que los Nexari nos enviarán una encantadora tarjeta de agradecimiento justo antes de declarar la guerra por tocar a sus crías. Pero incluso mientras me quejaba, ya estaba catalogando mentalmente todo lo que sabía sobre la fisiología Nexari, que, sinceramente, no era mucho más allá de no dejes que te muerdan. Y su idea de diplomacia implica enseñarte los dientes. Aún así, los cachorros eran cachorros sin importar la especie.
Y a pesar de lo que decía mi expediente personal sobre mis tendencias antisociales y mi sarcasmo inapropiado, nunca había sido capaz de ignorar algo pequeño e indefenso. Bien, dije, echándome la mochila al hombro. Veamos en qué clase de incidente intergaláctico nos estamos metiendo esta vez. Mientras nos dirigíamos al tubo de atraque, no podía quitarme la sensación de que este iba a ser uno de esos días que terminarían con mi currículum actualizado. La nave Nexar parecía como si alguien hubiera tomado un depredador esbelto y lo hubiera convertido en una nave espacial. Todo líneas fluidas y bordes angulares diseñados para ser hermosos y aterradores a partes iguales. Lástima que ahora pareciera que había sufrido un error garrafal. El soporte vital lleva días funcionando a la mínima expresión, informó nuestro técnico de ingeniería al abordar. Lo que haya pasado aquí, pasó rápido. El interior era peor que el exterior. Marcas de garras marcaban las paredes, y había marcas de explosiones que sugerían algún tipo de lucha interna, pero fue el silencio lo que me afectó. Se suponía que las naves Nexari zumbaban con actividad, llamadas de manada, el parloteo constante de una especie social. Esta estaba en completo silencio, salvo por nuestros pasos. Los encontramos en lo que parecía una bodega de carga modificada. 3 cachorros acurrucados en un nido improvisado de tela rasgada y suministros de emergencia. No debían tener más de unos meses, aún cubiertos del suave pelaje que los identificaba como jóvenes. Nos miraron con esos enormes ojos dorados por los que los Nixari eran famosos, y sentí que mi desapego profesional se desplomaba. «Oh», susurró Brictuater. «Dios mío». Los cachorros estaban delgados, demasiado delgados. Su pelaje era irregular y opaco, y cuando el más grande intentó ponerse de pie, se balanceó sobre patas inestables. Se estaban muriendo, y lo sabían. «Bueno», dije, arrodillándome lentamente. «Esto se está complicando». Los cachorros me observaban con el cansancio que sugería que habían aprendido a desconfiar de algo más grande que ellos mismos. Niños listos. Cuando extendí la mano, el más pequeño, apenas del tamaño de un gato doméstico, pero con patas que prometían futura letalidad, olfateó mis dedos con cautela. «¿Podemos salvarlos?», preguntó Krelj, y por una vez, su voz perdió su tono militar. «Tal vez», dije, pasando mi escáner por el cachorro más cercano. Pero aquí está la parte divertida. Según todo lo que sabemos sobre la cultura Nexari, estos cachorros han sido contaminados por contacto alienígena. Nosotros específicamente, los de su propia especie, no los aceptaremos de vuelta. ¿Contaminados?, Brictuater parecía horrorizado. «Eso es bárbaro. Eso es supervivencia», corregí. «Las manadas Nesrai son increíblemente insulares. No adoptan animales callejeros. No perdonan la debilidad. Y desde luego no reciben con los brazos abiertos a cachorros que han sido tocados por otras especies. En lo que respecta a sus familias, estos 3 ya están muertos». El cachorro más grande, al que ya mentalmente llamaba problema, emitió un suave gorjeo. Probablemente era una llamada de socorro, pero sonaba desgarradoramente a pregunta, como si preguntara por qué estábamos allí, por qué se había ido su manada, por qué todo había salido mal. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Krelj. «No podemos dejarlos morir sin más. Y no podemos dejarlos en la colonia Nexari más cercana», señalé. «Los matarían allí mismo por estar contaminados». «Seguro que debe haber algún protocolo», dijo Brictuater con voz débil. «Ah, sí que lo hay», dije, levantándome y sacudiéndome el pelo de las manos. El protocolo oficial del Consejo Galáctico para tratar con cachorros Nexari abandonados es contactar con la autoridad Nexari más cercana y dejar que se encarguen, lo que en este caso significaría entregar a 3 niños para que los ejecutaran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los cachorros parecieron percibir el peso de mis palabras. «Tiene que haber otra opción», dijo Krelj finalmente. Miré a las 3 pequeñas figuras acurrucadas, dependiendo unas de otras para encontrar calor y consuelo en un universo que ya las había decidido prescindibles.
La más pequeña se había quedado dormida con su patita apoyada en mi bota. Sí, dije, tomando una decisión que mi sentido común ya me gritaba. Sí. Nos las llevamos temporalmente, hasta que sepamos qué más hacer. Sara, dijo Brictuater con cautela. Los cachorros de Nexari se imprimen en la estructura de su manada muy rápido si no tenemos cuidado. Lo sé, dije. Pero al mirar esos 3 rostros confiados, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Si eso me convertía en un humanitario o en un ingenuo más, supongo que pronto lo sabríamos. 3 días. Tardó exactamente 3 días para que mi reputación de científico cínico y antisocial, cuidadosamente conservada, se fuera directamente al vertedero de reciclaje. Los cachorros se habían instalado en la guardería improvisada de la estación, que en realidad era solo un almacén reformado con algunas superficies blandas y una unidad de calefacción. Lo que no esperábamos era lo rápido que decidirían que yo era su nueva manada. Manada. La más grande, a la que había empezado a llamar Scout, me pió cuando entré con su desayuno. Manada. 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 No soy tu manada, murmuré, dejando el tazón de proteína sintetizada que nuestros procesadores de alimentos habían aceptado producir a regañadientes. Soy una cuidadora temporal con problemas de compromiso. El cachorro más pequeño, Pip, ignoró mi protesta por completo y trepó directamente por mi pierna como si fuera un árbol altísimo. Para cuando logré desenredar las diminutas garras de mi uniforme, el cachorro mediano, Sage, había reclamado mi otra pierna como un lugar privilegiado. Sara, esto es extraordinario. El doctor Brictuater irrumpió en la habitación con su entusiasmo habitual, casi tropezando con Scout, quien se había autoproclamado guardián de la puerta. He estado revisando los patrones lingüísticos, y no solo te llaman manada. Usan la inflexión específica que indica el liderazgo del pack. No eres solo un miembro, eres su alfa. Maravilloso, dije, sacando con cuidado a Pip de mi hombro, donde había decidido echarse una siesta. Añado líder de manada alienígena accidental a mi currículum, justo debajo de la persona con más probabilidades de causar incidentes diplomáticos. Pero incluso mientras me quejaba, no podía ignorar la cálida sensación que me recorría el pecho cada vez que uno de los cachorros me miraba con total confianza. Era aterrador y maravilloso, y totalmente contrario a cualquier norma de protocolo xenobiológico jamás escrita. El proceso de vinculación es fascinante, continuó Brictuater, sacando su omnipresente tableta de datos. Los cachorros Nesar suelen improntar en su manada natal a las pocas horas de nacer. Pero estos 3 han estado aislados durante semanas, y sus instintos de impronta se han redirigido hacia ti como cuidador principal. ¡Qué suerte la mía!, dije, pero estaba viendo a Scout demostrar su destreza como cazador acechando mis cordones con intensa concentración. Para ser un depredador ápice, era ridículamente adorable cuando se abalanzaba. El verdadero problema se hizo evidente cuando intenté salir de la guardería. Los 3 cachorros comenzaron de inmediato lo que solo puedo describir como las llamadas de socorro más lamentables de la galaxia conocida. Era como si alguien hubiera convertido el concepto de abandono en un arma y lo hubiera convertido en un sonido. Manada, gimió Scout, lanzándose contra la puerta. Manada, no se vayan. Manada, quédense. Tengo que trabajar, expliqué, como si el razonamiento lógico hubiera funcionado alguna vez con un bebé de cualquier especie. Volveré en unas horas. La respuesta de Ip fue trepar al marco de la puerta y quedarse colgado allí como un adorno peludo y trágico, emitiendo sonidos que podrían derretir el corazón de un agujero negro. Día en que piensen que los estás abandonando, observó Brictuater con amabilidad, como hacía su manada original. Gracias por la información, doctor Obvio, espeté. Pero ya estaba reconsiderando mi estrategia de salida. Así fue como terminé haciendo mi investigación con 3 cachorros Nixari siguiéndome como los patitos más peligrosos de la galaxia. Scout se autoproclamó mi guardaespaldas personal, gruñendo con recelo a cualquiera que se acercara demasiado.
Sage se atribuía la responsabilidad de llevar mis herramientas más pequeñas, arrastrándolas en su boca con evidente orgullo. Y Pip parecía creer que su trabajo era brindarme apoyo moral ronroneando constantemente y lamiéndome la oreja de vez en cuando. ¿Sabes?, observó el capitán Krell el cuarto día, viendo a Pip intentar ayudarme a calibrar el equipo golpeando los controles. No creo haberte visto nunca tan relajado. No estoy relajado. Protesté. Estoy comprometido. Hay una diferencia. Dijo Krell, pero intentaba no sonreír mientras Scout le presentaba un lápiz óptico mordido como una aparente ofrenda de paz. La verdad era que me estaba encariñando. Peligrosamente. Estos ya no eran solo sujetos de estudio. Eran 3 individuos pequeños, feroces e increíblemente inteligentes que habían decidido que valía la pena seguirme por toda la galaxia. Scout era el líder nato, siempre pendiente de sus hermanos y poniendo a prueba los límites con la clase de inteligencia que lo haría formidable de mayor. Sage era la pensadora, explorando y examinando todo constantemente con una curiosidad científica que me recordaba incómodamente a mí misma. Y Pip era pura alegría envuelta en pelo y garras, encontrando maravilla en todo, desde flotar en gravedad cero hasta el sabor de la fruta sintetizada. Te están cambiando, ¿sabes?, dijo Brictuater en voz baja mientras observábamos a los cachorros jugar juntos en la sala de observación. Son temporales, respondí, pero mi voz carecía de convicción. ¿De verdad?, preguntó. Y esa era la pregunta que no estaba lista para responder. Porque en algún momento entre enseñarles a usar la ducha sónica y verlos descubrir cómo trabajar juntos para robar comida de los estantes superiores, había dejado de considerarlos una tarea y empecé a considerarlos míos. Claro, el universo tiene sentido del humor con estas cosas. Justo cuando empezaba a pensar que podríamos lograr este acuerdo de tutela temporal, la realidad llamó a la puerta. Y con llamar, quiero decir que se anunció con la potencia suficiente para convertir nuestra pequeña estación de investigación en polvo cósmico. Sara, ve al centro de mando ahora. La voz del capitán Krell por el comunicador había alcanzado un nuevo nivel de siniestro que ni siquiera sabía que existía. Estaba enseñando a los cachorros a usar correctamente los cubiertos, lo que principalmente implicaba que Scout intentara averiguar si una cuchara podía convertirse en un arma, que Sage intentara desmontar un tenedor para comprender su integridad estructural y que Pip usara un tazón como sombrero. Ya saben, las actividades normales de un martes por la mañana. Quédense aquí, les dije, lo cual fue como decirle a una supernova que, por favor, bajara el volumen. Vuelvo enseguida. La pantalla principal del centro de mando mostraba 3 naves que parecían haber sido diseñadas por alguien para quien, sutil, era una palabra de 4 letras. Elegantes, depredadoras y repletas de armas suficientes para esterilizar una luna pequeña. Naves de caza Nexari. Se me heló la sangre. Llevan 10 minutos transmitiendo, informó Krell. La matriz de traducción tiene problemas con parte de su dialecto, pero el mensaje general es bastante claro. Quieren que les devuelvan a sus cachorros. Y por quererlos de vuelta, te refieres a que quieren limpiar la contaminación, dijo el doctor Brictuater en voz baja, con su habitual entusiasmo completamente ausente. Según su transmisión, los cachorros han sido corrompidos sin remedio por el contacto prolongado con especies alienígenas. La misericordia que ofrecen es una muerte rápida. Observé las naves en la pantalla, cada una fácilmente 10 veces más grande que nuestra estación. ¡Qué misericordiosos de su parte! Sara, dijo Krell con cuidado. Tenemos que considerar nuestras opciones. Somos una estación de investigación con capacidades defensivas mínimas. Son una jauría de cazadores con suficiente potencia de fuego para abrir esta estación como un huevo. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero, dijo, y pude oír cuánto odiaba las palabras que salían de su boca, que tal vez deberíamos cumplir con sus demandas por el bien común, por la seguridad de todos en esta estación. Miré alrededor del centro de mando a los rostros de las personas con las que había trabajado durante meses. Buena gente. Gente con familias en casa.
Personas con sueños, planes y futuros que no implicaban ser vaporizados por 3 cachorros alienígenas que ni siquiera habían pedido rescatar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Nos han dado una hora estándar para preparar a los cachorros para el traslado, dijo Brictwater. De hecho, están siendo bastante razonables desde su perspectiva. ¿Razonable?, repetí. Cierto. Porque ejecutar niños es mucho más digerible cuando se avisa con una hora de antelación. Fue entonces cuando la alarma de proximidad empezó a sonar. Los cachorros habían descubierto cómo abrir la puerta de la guardería, porque claro que sí. Scout entró corriendo al centro de mando primero, seguido de cerca por sus hermanos. Todos parloteando emocionados por su escape exitoso. Manada. Scout anunció con orgullo, como si acabara de conquistar un pequeño planeta. Manada, encuentren a Manada. Los Nexari en la pantalla se quedaron muy quietos al ver a los cachorros. El cazador líder, un enorme espécimen con cicatrices que le cruzaban el hocico, empezó a hablar rápidamente en su lengua materna. Dice que la contaminación es peor de lo que pensaban. Brictwater tradujo con voz tensa. Dice que los cachorros han sido adoptados por la estructura de la manada alienígena. Pregunta cómo logramos corromper sus instintos naturales de forma tan completa. ¿Corruptos? Miré a Pip, que había tomado mi pierna como su árbol de escalada personal y ronroneaba tan fuerte que se le oía por encima de los motores de la nave. Solo hicimos que los alimentaran y los mantuvieran calientes. Ellos no lo ven así, dijo Krell con gravedad. Para ellos, has convertido a sus cachorros en algo antinatural, algo que no pertenece a ninguna manada. Scout pareció percibir la tensión en la sala. Se acercó a mí. Su pequeño cuerpo irradiaba instintos protectores que habrían sido adorables si no fueran tan inútiles contra las armas de clase nave. Cuando habló, su voz tenía un tono que nunca le había oído. Primera manada, dijo, y las palabras me impactaron como un rayo de plasma en el pecho. El silencio en el centro de mando era ensordecedor. Incluso el Nexari en la pantalla había dejado de hablar. Empezó Krell. Manada principal, susurró Brictwater. Eso no es solo líder de manada. Es el puesto más alto en la estructura social Nexari. Está reservado para el alfa de alfas, quien lidera grupos enteros de clanes. Los cachorros acaban de declarar a Sara líder suprema de su manada, dijo Krell lentamente frente a una partida de caza de Nexers. Miré a Scout, quien me observaba con absoluta confianza y determinación. Sage se había posicionado a mi otro lado, y Pip había dejado de ronronear para observar la pantalla con una intensidad que sugería que entendía más de lo que le habíamos creído. El cazador líder en la pantalla volvió a hablar, con una voz que sonaba casi a asombro. Dice que esto no tiene precedentes. Brictwater lo tradujo. Dice que ningún alienígena ha sido reconocido como líder de manada por los cachorros Nexari. Pregunta si entendemos lo que esto significa. Miré las 3 pequeñas figuras dispuestas a mi alrededor como pequeños guardaespaldas listos para enfrentarse a naves llenas de los de su especie si eso significaba proteger a su líder de manada elegido. Sentí un nudo en la garganta. Sí, dije en voz baja. Creo que empiezo a hacerlo. El cazador líder habló una vez más, y esta vez sus palabras tenían un peso definitivo. Dice que no pueden simplemente ejecutar a los cachorros que han elegido la cima de la manada, dijo Brictwater, con la voz llena de algo que podría haber sido esperanza. Pero tampoco pueden permitir que la contaminación se propague. Está invocando algo llamado el derecho de desafío, que significa combate singular, dijo Krill con gravedad. Tú contra su campeón, el ganador se lleva la custodia de los cachorros. Miré la pantalla donde depredadores alienígenas del tamaño de pequeños edificios se preparaban para resolver una disputa por la custodia a la antigua usanza. Luego miré a 3 cachorros que habían decidido que valía la pena luchar por mí. Bueno, dije, intentando mantener la voz firme. Esto se pondrá interesante. Media hora después, me encontraba en la bodega principal de carga de la estación,
que había sido convertida apresuradamente en lo que los Nexari llamaban generosamente una arena de combate. Parecía más bien un lugar donde los contenedores de carga iban a morir, pero al parecer cumplía con sus estándares de violencia ritual. El campeón Nexari era un espécimen al que la evolución claramente había dedicado tiempo extra. 2,4 metros de músculos, garras y actitud, con cicatrices que contaban la historia de una carrera muy exitosa matando a otras cosas. Su nombre sonaba como grava. Así que mentalmente lo bauticé Cara Cortada. Tú, sabes, le dije al capitán Krell mientras revisaba mi equipo por última vez. Cuando acepté este trabajo, nadie mencionó la posibilidad de morir en combate singular contra un depredador alienígena. Probablemente estaba en la letra pequeña, respondió. Pero su intento de humor fracasó. Sara, no tienes que hacer esto. Aún podríamos intentar negociar. ¿Negociar qué? Quieren ejecutar a 3 niños porque se apegaron a la especie equivocada. Hay cosas que no son negociables. El doctor Brictuater vibraba de nerviosismo. He estado estudiando sus rituales de combate. Tradicionalmente, es una lucha a muerte o sumisión, pero hay ciertas reglas. No se permiten armas más allá de las habilidades naturales, ni interferencias externas. Hizo una pausa incómoda. Y se supone que los cachorros deben presenciarlo. Es parte del ritual. Necesitan ver a su líder de manada elegido demostrar su valía. Miré a Scout, Sage y Pip, que estaban apiñados cerca del área de observación. Habían estado inusualmente silenciosos desde que los Nexari habían subido a bordo para preparar el desafío. Scout no dejaba de emitir suaves sonidos tranquilizadores a sus hermanos, pero sus ojos dorados no se apartaban de mí. Genial, murmuré. Nada de presión. El cazador principal, que se había presentado con un nombre que se traducía aproximadamente como convierte la carne del hueso, pero a quien llamaba Esteve para mi propia cordura, se acercó a mí con lo que podría haber sido respeto. Para una especie que se comunicaba principalmente mostrando los dientes, era difícil saberlo. Primera manada humana, dijo con un tono estándar cuidadosamente pronunciado. ¿Entiendes las condiciones? Combate hasta la sumisión o la muerte. El ganador reclama la custodia de los cachorros. Lo entiendo, dije. Pero quiero añadir algo a las condiciones. Esteve movió las orejas hacia adelante con sorpresa. ¿Deseas modificar el derecho cuando gane?, dije, ignorando los bufidos de incredulidad de su grupo de caza. Los cachorros se quedan conmigo para siempre. Se acabaron los problemas de contaminación, se acabaron las órdenes de ejecución. Son míos. Y cuando pierdes, retumbó Scarface desde el otro lado de la arena. Volví a mirar a los cachorros. Scout se había levantado y se apretaba contra él, barrera, sus pequeñas garras extendiéndose en señal de angustia. Si pierdo, te toca a 3 niños que pasarán el resto de sus cortas vidas sabiendo que el alma de su manada murió intentando protegerlos. Espero que eso le siente bien a tu honor guerrero. El silencio que siguió fue tan denso como para derrumbar una pequeña estrella. Finalmente, Esteve asintió lentamente. Términos aceptados. Que tu muerte honre a tu manada. Vaya, gracias por la charla motivadora. La pelea empezó tan bien como cabría esperar cuando un científico de mediana edad se enfrenta a una criatura que la evolución diseñó específicamente para matar cosas. Scarface empezó con un golpe casual que me habría volado la cabeza si no hubiera pasado los últimos años desarrollando excelentes reflejos para esquivar la peligrosa fauna alienígena. Vamos, Sara. Podía oír a Brictuater gritar desde la banda. Recuerda, los Nagar dependen mucho de los ataques frontales. Usa tu ventaja de agilidad. Fácil para él decirlo. No era él quien intentaba evitar convertirse en una advertencia sobre la arrogancia humana. Rodé para esquivar otro golpe y logré asestarle una patada sólida en la rodilla a Scarface. Él apenas lo noté, pero me dio una idea. Los Nixari estaban hechos para la fuerza y la intimidación, pero también eran pesados y dependían del impulso. Si lograba mantenerme en movimiento,
Tal vez podría cansarlo. Durante los siguientes minutos, fue como el juego de la mancha más peligroso de la galaxia. Esquivé, me agaché y ocasionalmente, le di un golpe cuando se extendía demasiado, pero ya me estaba cansando y él apenas respiraba con dificultad. Fue entonces cuando Scout hizo algo que lo cambió todo. Manada principal, canturreó desde el área de observación. Recuerdo enseñar a trabajar en manada juntos, y de repente 3 pequeñas figuras trepaban por la barrera y subían al suelo de la arena. «Espera», gritó Esteve. «Esto no está permitido. El combate debe ser realmente». Brictuater interrumpió, consultando sus archivos descargados apresuradamente sobre la ley Nexari. Si los lobatos deciden participar, están en su derecho. El Pac Prime tiene la autoridad para pedir apoyo a los miembros del Pac. Miré fijamente a los 3 lobatos que acababan de entrar en una zona de combate para ayudarme a luchar contra una criatura 20 veces más grande que ellos. «Chicos, vuelvan tras la barrera. Esto no es seguro. Lucha en manada», anunció Scout con la determinación que podría mover planetas. Manada protectora. Manada en su mejor momento. Lo que sucedió después fue algo para lo que ningún entrenamiento xenobiológico podría haberme preparado. Los cachorros se dispersaron alrededor de Scarface, moviéndose con una coordinación que hablaba de instintos más antiguos que la civilización. Scout tomó la delantera, atrayendo la atención del gran macho con una serie de ladridos agresivos. Sage voló en círculo hacia la izquierda mientras Pip, apenas del tamaño de un gato doméstico, de alguna manera logró trepar por el lomo de Scarface y comenzó a golpearle las orejas. Debería haber sido un suicidio. 3 cachorros diminutos contra un guerrero entrenado, pero en su lugar ocurrió algo mágico. Scarface dejó de atacar. Se congeló en su lugar, mirando a Scout con una expresión que nunca antes había visto en un rostro Exari. «Maravilla. Imposible». Esteve respiró. Los cachorros están luchando como una manada coordinada con un alienígena como su alfa. Manada en su mejor momento, declaró Scout, colocándose entre Scarface y yo. Cachorro fuerte. También. La manada es la más fuerte. Sage, de alguna manera, había logrado atar las garras del tobillo de Scarface con un trozo de escombro mientras Pip continuaba su adorable campaña de guerra psicológica desde su posición en el hombro del guerrero. «No solo están luchando contigo», dijo Brictuater con asombro. «Le están enseñando. Le están mostrando a los Nexari adultos cómo funciona el vínculo de manada entre especies». Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. No se trataba de demostrar que podía vencer a un guerrero Nexari en combate. Se trataba de demostrar que la familia no tiene por qué ser cuestión de especie, genética o tradición. A veces se trata de elegir con quién te quedas cuando todo sale mal. «Ríndete», dijo Scarface en voz baja, con algo que podría haber sido reverencia. La arena quedó en silencio, salvo por el ronroneo triunfal de Pip. «¿Qué?», dije. Porque mi cerebro aún estaba asimilando el hecho de que aparentemente seguía vivo. «Me rindo ante la prima de la manada y sus cachorros», repitió Scarface lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Este vínculo de manada es más fuerte que cualquier otro que haya presenciado. Los cachorros han elegido bien». Se arrodilló a la altura de los exploradores, y por un momento, pensé que se estaba preparando para un ataque final. En cambio, tocó su frente a los exploradores en lo que reconocí como un gesto de respeto entre iguales. «Lucha bien, pequeño alfa», rugió. «Tu líder de manada te ha entrenado con sabiduría». La respuesta de los exploradores fue lamerle la nariz a Scarface, lo que prácticamente rompió todas las reglas de interacción social Nexari jamás escritas. Y así fue como revolucioné accidentalmente la diplomacia interespecies, enseñándoles a 3 cachorros alienígenas que la familia es lo que uno hace de ella. 6 meses después, estaba sentado en mi oficina recién ampliada a bordo de la estación de investigación, observando a Scout intentar explicarle la mecánica cuántica a Pip con gestos y muchos gorjeos entusiastas.
Sage había reclamado el rincón junto a la ventana como su biblioteca personal, donde había construido un impresionante fuerte con libros de texto de xenobiología y cojines robados. A través del Consejo Galáctico todavía está tratando de averiguar cómo clasificar su situación, capitán, dijo Krell, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Había empezado a traer café durante nuestras reuniones semanales, lo cual era una muestra de respeto o una indicación de que había abandonado por completo el protocolo militar. Déjame adivinar, dije, rascándole detrás de las orejas a Pip mientras se subía a mi regazo para su siesta. Lo llaman una anomalía diplomática sin precedentes y esperan que desaparezca si la ignoran el tiempo suficiente. Casi. Lo llaman el precedente Bass y me han pedido que presente un informe completo sobre los comportamientos humanos de unión de manada. Casi me atraganto con el café. Comportamientos humanos de unión de manada. No tenemos comportamientos de unión de manada. Tenemos problemas de compromiso y una alarmante tendencia a adoptar cualquier cosa que nos mire con ojos tristes. Aparentemente, es lo mismo, dijo Krell secamente. Los Nexari han presentado una solicitud formal para establecer relaciones diplomáticas con la humanidad basándose en lo que llaman nuestros protocolos superiores de integración de manada. Protocolos superiores de integración de manada, repetí lentamente. Quieren establecer relaciones diplomáticas. Relaciones porque se nos da bien hacernos amigos de extraterrestres. Mejor que eso, Esteve, o el que transforma la carne de los huesos, como prefiere que lo llamen, te ha declarado jefe honorario de la manada Nexari. Al parecer, eres el primer extraterrestre en la historia registrada en ocupar ese puesto. Miré a Scout, que ahora dibujaba diagramas complejos en mi pizarra que sospechosamente parecían planes de batalla para capturar el carrito de la comida. Estoy bastante seguro de que no me apunté a este nivel de responsabilidad. Ninguno de nosotros lo hizo, admitió Krell. Pero los Nexari no son los únicos que se dan cuenta. El colectivo Crystalline quiere estudiar tu metodología de adopción. La dinastía térmica cree que podrías ayudarlos con su problema de delincuencia juvenil. Y ni me hables de las solicitudes que estamos recibiendo de especies monoparentales en 3 sectores. Espera, ¿qué? Lo miré fijamente. ¿Especies monoparentales? Eso ni siquiera es eso. No tiene sentido. Al parecer, se ha corrido la voz sobre el humano que crió con éxito a 3 cachorros de superdepredador usando solo paciencia y pasta de proteína sintetizada. Está siendo aclamado como una especie de gurú de crianza interestelar. El Dr. Brictuater estalló por la puerta con su entusiasmo habitual, casi tropezando con Sage, que había expandido su fuerte para incluir un complejo sistema de túneles que ahora cubría la mitad del piso de la oficina. Será maravillosas noticias. El Xenobiological Journal quiere publicar nuestro artículo sobre la unión de paquetes de especies cruzadas. Lo llaman investigación innovadora y aplicó psicología entre especies. No es investigación, protesté. Son solo 3 niños que necesitaban a alguien para cuidarlos. 3 niños que han revolucionado nuestra comprensión de la dinámica del paquete a través de las barreras de especies. Brictuater corregido. ¿Te das cuenta de que Scout ha desarrollado su propio sistema de comunicación híbrida que incorpora elementos del lenguaje corporal humano? Sage ha comenzado a exhibir comportamientos de resolución de problemas que sugieren que está aprendiendo a pensar como un Nexari y un humano. ¿Y Pip? Bueno, Pip ha enseñado a la mitad del equipo de la estación cómo ronronear. Miré a la estación de comunicación donde Nen Martínez estaba haciendo sonidos suaves mientras trabajaba. Era curiosamente relajante. El punto es que Krell continuó. Lo que has logrado aquí va mucho más allá de solo ahorrar 3 cachorros. Has demostrado que las familias pueden trascender las barreras de especies, que los enlaces de paquete pueden formarse en función de la elección en lugar de la genética. Las implicaciones para las relaciones interestelares son tambaleantes. Figura más grande, todas ellas con sonrisas desproporcionadas. Trabaja sentado en el piso. Era desordenado y ruidoso y completamente contrario a todos los estándares profesionales que había mantenido durante la última década.
También fue el más feliz que había sido. ¿Sabes cuál es la parte realmente divertida? Dije. Ver a Pip Dream perseguir algo mientras duerme. Todos siguen hablando de cómo los humanos son estos excelentes especialistas en vinculación de paquetes, como si tuviéramos algún tipo de superpotencia genética para hacer amigos con extraterrestres. ¿No? Krell preguntó. En realidad no. Somos lo suficientemente tercos como para seguir intentándolo cuando todos los demás se rinden. Y tal vez somos demasiado estúpidos para saber cuando algo es imposible. O tal vez, Brictuater sugirió con seriedad poco característica. Eres lo suficientemente compasivo como para ver a la familia donde otros ven obstáculos. Scout terminó su dibujo y lo trajo para mostrarme. Además del retrato familiar, había agregado lo que parecía una nave espacial rodeada de varias figuras alienígenas, todos tomados de la mano o tentáculos o cualquier apéndice que posean. Big Pack, explicó con orgullo. Todas las especies. Empaque el primer momento de enseñar a todos. Miré el dibujo, en esta visión de la armonía interestelar creada por un cachorro que hace 6 meses había estado muriendo solo en un barco abandonado. ¿O no? Dije, dándome cuenta de hacia dónde se dirigía todo esto. Van a querer que replique esto, ¿no? Van a esperar que yo diga la galaxia adoptando niños alienígenas y resolviendo crisis diplomáticas a través de abrazos agresivos. Probablemente, admitió Krell. El Consejo ya ha aprobado fondos para algo que llaman el Proyecto de Interesia de Integración Familiar. Adivina a quién quieren encenderlo. Miré a Scout, que ahora estaba ayudando a Pip con algún tipo de proyecto de ingeniería que involucraba mi taza de café y varios clips de papel. Miré a Sage, que había salido de su fuerte para presentarme una flor que de alguna manera había crecido en un vaso de precipitados con nutrientes hidropónicos y pura determinación. Bueno, dije, aceptando la flor y tratando de no pensar en cómo mi carrera de investigación tranquila de alguna manera se había convertido en un llamado para revolucionar la civilización galáctica, uno adoptó alienígena a la vez. Supongo que hay peores formas de cambiar accidentalmente el universo. Pac Prime, Best Pac Prime, Scout anunció con absoluta certeza, subiendo a mi regazo para unirme a su hermano que duerme. ¿Y sabes qué? Mirando a estos 3 niños imposibles que habían decidido que valía la pena llamar a un científico humano cínico, estaba empezando a pensar que podría tener razón. El universo era un lugar grande, aterrador y complicado, lleno de especies que no se entendían entre sí y problemas que parecían demasiado grandes para resolver. Pero tal vez, solo tal vez, también podría ser un lugar donde la familia era algo que elegiste en lugar de algo con lo que estabas atrapado. Donde los enlaces de paquete podrían formarse a través de la inmensidad del espacio y las barreras de la biología. Donde 3 cachorros pequeños podrían enseñar a la galaxia que el amor no le importan las clasificaciones de especies o los protocolos diplomáticos. Por supuesto, si alguien me preguntaba, todavía iba a afirmar que todo esto era un feliz accidente. Después de todo, tenía la reputación de mantener, incluso si esa reputación ahora aparentemente incluía especialista en adopción galáctica y experto en dinámica entre especies. Los cachorros nunca me iban a dejar vivir esto.